Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Nosotros nos encontramos en el 27º domingo del tiempo ordinario. Tenemos 34 domingos hasta que lleguemos a la fiesta de Cristo Rey, Ayema. Eso significa llegar al objetivo. Peñan de GPS, Moto, Payaguatañaína, Yepa, Peñan de Yara, es decir, nuestra propia santidad. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor, la primera lectura que nos ofrece la Iglesia, es desde el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículos 2 y 3 y luego el capítulo 2, versículos 2 y 4. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti, violencia, sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contienda, se aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido. Porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Queridos amigos, aquí nos encontramos ante la palabra de Dios. Es el lamento del profeta en este momento ante situaciones de violencia y de injusticia. Entonces, esta hoy la gente lleva la peca a cuperiré y va a la oñeta de política, porque justamente cuando eso se habló de la justicia, etcétera, etcétera. Ana vengo ñande yarañe el añas enduro, realmente la yan leeno pe ñande yarañe. Vamos a encontrar siempre cuestión de opresión, injusticia. Contra eso es lo que el Señor justamente está insistiendo y está diciendo, dale. La mundo y mía, porque ustedes son los responsables. Y aquí justamente el profeta Habacuc, que saben qué significa el nombre de Habacuc. Habacuc quiere decir abrazo. Ve algo hebreo, bioína. Dios ya ve que abraza. ¿Abraza a quién? Al hombre caído. Porque si ustedes recuerdan, Lucas capítulo 15, el hijo pródigo famoso, después de que él se haya dado cuenta de sus pecados, volveré a la casa de mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. De domingo ya que si le vamos a poner un título a ese domingo era Ejeshakwa. Haupea la ñane problema ñande abitepela da ya yeshakwase. Da ikunda ya yeshakwayena. Porque todos tenemos capacidad, queridos amigos, de darnos cuenta si estamos robando, si estamos haciendo las cosas mal. ¿Entienden? Entonces no queramos justificar lo que con vanas palabras es injustificable. ¿Entendiste? Entonces es mejor ponerse ante Dios. Cuando ego la país donde vendas ego no hay cuaima no te pepa la ñemoita hina la eres angua de justificar angua la de va a bailar ella por ahí. No, es ante el Señor. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, que ante el Señor tenemos que mirar así como nos está diciendo el profeta Habacuc. Él está expresando con desesperación y angustia justamente esta violencia y esta injusticia que existe en la sociedad. Y entonces aquí vienen las preguntas retóricas, ¿verdad? Él comienza a preguntar, porque upeago retórica que dice ina peñante yara koikua pona ina ba epaloikua. Donde hay hoy la ñante yara ante la oikua ba epaloikua peñante abuitepe.
ñande oigo ye kwa haya ye sa kwamba ibalo iko ahina pe ñande apite pe haupeare ñañe penuana ñamba apo lleva pe con la famosa conversión. Y por eso él comienza y pregunta. Ahora tiene dos partecitas, dijimos el capítulo 1, del 1 al 3, son estas preguntas retóricas que pregunta el Señor, al Señor Habacuc, ¿por qué Señor? ¿Por qué esta desgracia? Babiopea, clamo hacia ti Señor violencia, sin que tú salves. Se cane o mañana de yara lleva, medio jateku darecoveima la fuerza necesaria, anda si puede acabar, imagina, para seguir luchando. Eso que nos puede pasar, ¿verdad?, de nuestra sociedad cuando no vemos los cambios pertinentes. O piensa yo que lleva naña enducea lleva peoye e añande. Y ese es nuestro gran problema, queridos amigos. Ahora después viene, por eso, esta segunda parte del profeta Habacuc, que es justamente el abrazo, lleva peñan de yarañanderajú dentro de su gran misericordia. Este capítulo 2, versículo 2 al 4, el Señor nos da una solución. Y aquí está lo más lindo, porque es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. Ya está hoy, la respuesta de Dios es el Habacuc, el abrazo de Dios, se dice. ¿Y en qué consiste? En la misericordia. Porque ñandeco ahí la ñajenduno ayepa oye pona ñande deco ore poco veio ahí ilumina ñamon que también anda ya puya comimba eumía sino que ñe pono ya pope y pona mía, etcétera, etcétera. Entonces hay una misericordia y hay una propuesta y hay un camino, ¿verdad?, para que nosotros hagamos bien las cosas, queridos amigos. Esto es importante. Esta es verdaderamente la política de Dios. Llego a mí que no, porque está con la gente y entonces y veo de política que esto que yo nada digo se la de política nada peñante ya con la de la política. El asunto de que ñande hoy la ñande tauetere y ñande va a decir la polis jaica referente a la polis va a decir la referente a la polis justamente referente a la comunidad pero que dice la política. Así que un mije y a iñere y a la siempre la y la pa y oñeme en política que sigue veando entender ni va a la y porque meterse en polis ica referente a la organización del pueblo de Dios, cómo tenemos que interrelacionar los unos con los otros, upea dice la política. Aumenten de ya pues la politiquería, upea se. Porque pea su vejina, llevar ella polan de politiquería, ella aprovecha, pea politiquería, pea no hay política, pea politiquería. De la niña mongueya y nada política, sino que en de politiquería la llevó. Entonces es importante por eso aquí la respuesta del Señor. Capítulo 2, versículo 2 al 4 del profeta Habacuc. Justamente nos dice, ante la queja, porque aquí hay una queja, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir que escriba. Primera cosa, escribir, le dice. Es ahí, miren, ñandé. Y si ustedes miran bien, se acuerdan que Dios escribe en la tabla, en la piedra, los 10 mandamientos. Y escribe del derecho y del reverso. ¿Por qué? Porque por una parte la piedra significa perpetuidad, quiere decir que estos son los mandamientos para siempre en la vida. Y ahí entra todo, amarás a Dios, otras las cosas no levantarás, no robarás, no levantarás, los 10 mandamientos. Y por otra parte, ¿por qué los dos lados? Porque no hay lugar ya para que vos metas ahí tu ley y para que vos agregues lo que vos quieras, ¿entendiste? Hago teología pura y en el sentido que escribe eso, escribe. Y por otra parte, queridos amigos, aquí, la fe y la confianza en el Señor. En la medida en que nosotros tenemos fe y confianza en el Señor, vamos a hacer este camino de liberación verdadera en el camino de la fe. Pidamos esta gracia hoy al Señor. Vamos a procurar fortalecernos desde aquí. Vamos a procurar que la justicia y la rectitud exista en medio de nosotros, ¿verdad? Que esa confianza en el Señor y sobre todo procuremos hacer esa vida justa para de esta manera seguir respondiendo con entusiasmo a la propuesta del Evangelio de Dios. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión y en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Queridos amigos, estamos volviendo con Yande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este 27º domingo del tiempo ordinario. Ya ahí, ¿verdad? Al final, 27º. Ya recordó 34 domingos ya Ecuri del tiempo ordinario. Yande Yara, a través de esta segunda lectura, es la segunda carta que está escribiendo San Pablo a Timoteo. Mitarusuete, este muchacho tiene unos 18 o 19 años. Y le está escribiendo y le está animando Pablo. En cuanto a la vida cristiana. Timoteo. Así es que, querido hijo, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado por la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado.
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Ya es agüella, con comitar usuina y ponajue, dale Timoteo, fuerza. Esta es una carta pastoral, ciertamente, por eso es que le está animando, y como emitan usu, entonces, hombre, uyuejina, cómo tiene que ser el ministerio. Y primero tenemos que comenzar nosotros. Ahora es Gina, ahora ella es ahí señal de lleva. Te recomiendo, Yeshua, que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Uperbi entonces ñamoñe penuta, Yeshua, y reanima la fe que vos conocés. Queridos amigos, esta ya es una primera lección maravillosa que nos está diciendo el Señor, porque upeacos iñande y nadale será. Eñepenukena en mañana es calcular, es hindú, es ella llega, ne mandó a mi llega que na upendecen de abuela, cuanto de catequista, cuera pa y cuera de hindú, abuela lleva. Ateo cuñan de mitano, guareje y allá ve música, lleva ña hindú pona y te vea, allá jue te vea, peñan de yarañe, peñan de yaraje y añande. Incluso muchísimos de nosotros, queridos amigos, cuando éramos chicos queríamos y teníamos esa intención por imitación, ¿verdad? De estar, de ayudar en el altar, de acercarnos, lo sagrado, o sea, es la sencillez, ¿verdad? Del corazón. Apega tu ñañe, pues no me deja tu ve, ñañe momón bere, veñan de yara, güey, apega tu cuanto maña, y ma pepe tu güey, ñañe, pues no me veñan de poco vi, ñañe, pues no me ya por la ibaía, de ya pues veñan de yara o yerure, ñande, ¿verdad? Y entonces, después quedemos incluso justificar lo injustificable, lo injustificable. Opear es reaviva, es reavivar, reavivar quiere decir darle de nuevo vida a aquello que está muerto ahora en tu vida, que está en la oscuridad. Pues tú mueves en oreine, de yesa cuaipico, yesa cuamina, se me oye esa peamina. Y entonces hay que reavivar para poder salir, ¿verdad? De todo aquello que es negativo, queridos amigos. Para que podamos hacer un camino de la luz. El Señor es luz, el Señor es iluminación, el Señor es resurrección, el Señor es cambio, el Señor es felicidad, es alegría. Para todos, queridos amigos, para todos. De ahí con algunos minten entonces la oikotagina en la felicidad, sino que todos tenemos que buscar la realización y la planificación de nuestra sociedad. Y por eso continúa, queridos amigos, cuando dice reavivar el don de Dios. Le anima a reavivar la propia fe. Se refiere a esos dones espirituales que nosotros recibimos de parte de Dios. Después le dice bien que no hay que tener miedo, no temas, no tener el espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía, queridos amigos, es cuando nosotros tenemos que afrontar ciertas cosas, lo que nosotros solemos decir también, el respeto humano ya lleva. Se indica tu añe eva y fulano, donde hay colareñe eva y a la fulano, de colareñe eva y a jerejina, pe fulano o yapoa, peano y ponay, pe o yapoa. Como dice, no estamos juzgando a la persona, sino que juzgamos el accionar. Nosotros juzgamos lo que se está haciendo. Eso que se está haciendo no está bien, no es lo que verdaderamente nos va a ayudar a nosotros como comunidad. Entonces, queridos hermanos, muchas veces nosotros tenemos que pensar así como Pablo justamente le está diciendo aquí a Timoteo, juzga el accionar y para eso tenés que tener el espíritu de fortaleza, del amor también y del dominio propio. Porque de llevaleron la de yupeo y entonces indica tu ailare recogina redepende de los otros. Upea con lo icoañan de abutebe. A veces están para indicar tu ila ya llevar no pero ser funcionario público para ahí dice. Según diga tu iba ni buena tu hija. Porque la huega no. Ya al día siguiente ya se pe ama y cuay indica tu hija. Y eso no solo ahora, queridos amigos. Eso sabemos, vean con la pan nuestro de cada día. Ahora caí con la ñandeña semita de estas situaciones. Entonces vivimos en zozobra. Vivimos nosotros en una situación en la que entonces no somos libres. Nosotros no somos libres en nuestras decisiones. Tenemos que estar dependiendo del mandataz, ¿verdad?, de que está al frente en este momento, o en aquel momento, o en el otro momento, o el que estará en el futuro, ¿entiendes? De ella la bebé ella tendea. Como a veces ya puede tener reportajes y nada por entonces, eso es un tema así, pero que medio le iba a comprometer a, claro, televisión, no sé,
A beber tú, entonces cualquier hoja en duda, otra de la taza, dice, entonces, oye, que tita y la pobre situaciones, entonces, a pillarse, yo tampoco no le quiero meter, ¿verdad? En situaciones así controvertidas que después al final de cuentas no podemos ni hacer ya el bien con las cosas que son de la res pública, es decir, la cosa de todos, es decir, de la comunidad que nosotros todos tendríamos que aprovechar para hacer el bien y para que todos hagamos un camino de Dios. Entonces uno tiene que estar muy atento también. Después, Pablo aquí insiste con Timoteo y le dice, guardar siempre ese Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo es lo que se enfatiza, pero para guardar, dice el Espíritu Santo, la fe que habita en nosotros. Y esto es lo que implica tener mentalidad y tener conciencia cristiana. Guardar la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida quiere decir que endereñe punuco angare mañare ella reyesa pe a lleva ere no cuasela serape a pesa sela ya pongan hamba ere upe hamba ere de upe salare pensa y justamente porque le tenés pues al Espíritu Santo lande huere coino peñan de yara pues tu maranga tundica tumo ayu y ayepa lare guatare ya por siempre el bien. ¿Por qué? Y porque estás ausente de esa iluminación y de esa gracia de Dios. Así entonces, queridos amigos, como una enseñanza principal, esta importancia de los bienes espirituales, ¿verdad? Porque sin la fuerza de Dios, peñan de yara pues tu maranga tu indica tu mo ayoía yepañan de la yaguatajina allá popona peñan de ministerio. También como una enseñanza importante es el coraje, ¿verdad? Y la confianza en Dios. Porque solamente con ese coraje y esa confianza con el Señor, y catuta lleva la ñañe confrontajina con el mal. Ya que llego ñandejina del mal, ¿verdad? Pero yo no digo ahí de un fantasma, de un demonio que se te aparece, sino que la iba a con ñandeo y con la demonio. Porque upeo ñajina pese no debo upea la semoseta la hacer trabajo. Upea ina la semoseta oñe evaita serejina. Upea hoy la se descalificata y no se dan cuenta. Porque no tenemos la capacidad, no tenemos entonces la fuerza del Espíritu, decíamos, dentro de nosotros y por lo tanto no tenemos qué cosa. Autoridad para hablar y no tenemos fidelidad también para hacer un camino de Jesucristo. Y yo no sé que la peña de Yara Peña Gendurirea lleva coñan de Yarañe a través de esta segunda carta que escribe Pablo, pero entusiasmándole, ¿verdad?, aquí a Timoteo para que haga un ministerio eficaz para la construcción de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros con esta tercera lectura, que es el Evangelio, justamente la Iglesia, de manera pedagógica, a través del Evangelio de San Lucas. Estamos en este ciclo del Evangelio de Lucas, capítulo 17, Ñande Yahuere Coñaina, lleva el 17, 3b hasta el 10. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si peca 7 veces al día contra ti, otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esta morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Queridos amigos, qué importante, ¿verdad? Que por lo menos peñan de la icatula ya mía lleva. Peñan de roga pupe como papá, como mamá, como sacerdote. Señor, siervos inútiles somos. No hicimos más aquello que teníamos que hacer. Y eso en cualquier lugar, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces nos queremos ufanar. Nos ufanamos a coco ella ya lleva. Ya hay purula plata ajena de otros países que pega camoa, ya po cuánto hoga y pervi, no sé, muchas cosas como repartija. A bebé ya eguria ya lleva mi mante y la gárgara ya po como con mi mante ahí. Y entonces después nos ufanamos. Ahí nos ufanamos. Sentimos y nampre. Sentimos y la ya popá, sentimos y la ídolo, se la Mesías, ¿entiendes? Sin embargo, el Señor nos dice, ¿saben qué? Si se te puso ahí, lo único que vos tenés que decir, ¿sabes qué es? Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. No hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. Pero hace una pregunta retórica, ¿verdad? Porque esto es para meter peña de apetume. Pues se la paía ya pógina ahí en la parroquia, él allá pone de párroco, allá pone pego la hace deber. Upeango llega a confesar, pero ya pongan la semilla, ya atender la pueblo de la gente y no sé, tengo que anunciar como un profeta, denunciar las cosas que están mal. Ya no puedo ofrecer esa posibilidad porque el Señor siempre ofrece en la misericordia y el amor para que podamos cambiar y mejorar. Y entonces cada uno, de por ejemplo, sí, de por ejemplo, orujo, lleva la anderoga. Entonces va el araña ufanata, lleva. Digo, al final dice, somos simples servidores, somos simples papás. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber de ser papás. No soy más que un simple ministro. Ministerio, yo digo, servicio que dice la ministró. Allá va. Anda, él allá ya servía del pueblo de la gente. Entonces, ya pota y conda ya poya lleva la ñan de ministerio, la ñan de servicio. Todo esto es ministerio, queridos amigos. Por eso tenemos que mirar, pero tenemos que mirar con profundidad, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos va diciendo. Entonces, este pasaje de Lucas, aquí en este capítulo 17, son enseñanzas muy importantes, ¿verdad? Porque primero comenzaba con el perdón y la reconciliación fraterna. Vean importante formal y negativos ya lleva o pela ya que también nosotros somos pecadores y tenemos nuestros errores. Entero etea, no sé yo qué fuera. Somos pecadores y somos, o estamos expuestos, ¿verdad? A todo lo que significa una cosa negativa. Pero
nosotros tenemos que ser capaces también del perdón. Si nosotros nos ayudamos, y entonces esa otra persona, vea la famosa techacuaya esa huella que fue domingo, ñande ayudamos hoy, y ñande yara, ñande puedo formal porque ñande co domingo coa. Ñande yara, ñande no ya esa cuaja, ni ya detrás de los falsos dioses. De los falsos dioses, no. Y entonces tenemos que tomarlo, queridos amigos, toda, entre comillas, reprensión, todo aquello que nos sirve para darnos cuenta, para abrir los ojos y decir, ve así que tú allá popona vejina, se había pojina con otros intereses, en fin, todas estas cosas nos tienen que ayudar, queridos amigos, para que podamos mejorar. Y entonces hay que tomarlo, dice hoy la palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas, con fe, primer elemento, con fe y sobre todo con el espíritu de servicio. Esa es la actitud abierta en la fe, adherirse al Señor, porque yo sé que mi hermano que me está reprendiendo, que me está corrigiendo, no es para pelearme, al contrario. Yo tengo que ser capaz de abrirme, de escuchar. Y entonces dice, también habrá desde adentro del corazón del hombre esa capacidad de perdonarnos y de ayudarnos para ir de acuerdo a nuestros proyectos de salvación. Es una teología muy linda, ¿verdad? Porque esta es la teología famosa de la gracia y de la humildad. Upeaíseina, la gracia quiere decir que todo, al final de cuentas, nosotros recibimos de parte del Señor. Lo que nosotros somos, queridos amigos, es gracia, de San Pablo. Todo es gracia. Todas nuestras cualidades y riquezas. Upeare coñantendi tuila, ñañemomba eguasuetere, sentemao y sepea, se amó que esto que aquello. Y entonces, mirar y decir, como termina el Evangelio, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber, por una parte. Pero después la humildad en la vida cristiana, que es reconocer nuestra dependencia de Dios y la necesidad de la gracia. Eso quiere decir humildad. Recordar que nosotros somos humus. Humus quiere decir tierra. Y recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Vos ves pico ñandeña por andúa allá, o yupe hoy allá, Mavio, a veces como por acá, hoy la hipo, mío, y a ver, por andúa, que más con 100 años. De por y las 100 años, o la misa jave normalmente. Más con 90, que voy a ayudar, tenía con 96, ojo la misa jave. Pero en mí, allá, hoy la todo el mundo. Más con 80, bebés esta miema, 4, 5. Más con 70, bebés esta miema, 20, 25, a pesar. Pero queridos amigos, esto simplemente, haciendo también esa pregunta, ¿verdad? Porque son preguntas simplemente, que nosotros no somos eternos. Y por lo tanto, cuando reflexionamos sobre nuestras limitaciones, quiere decir que nuestra vida la tenemos que tomar con mucha humildad. Tenemos que ser humildes y eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender. Hay una dependencia total del Señor. Digan simplemente que somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Las palabras claves aquí que nos tienen que ayudar a esta reflexión, en primer lugar, tiene que ser eso del perdón. Este es el tema central en este pasaje del día de hoy, el perdón, ser capaces de perdonarnos. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente esto es lo que nos lleva a una relación saludable entre nosotros. Solamente el perdón, cuando estamos abiertos y entendemos que el otro hermano, el que está a mi lado, también es limitado como yo también soy limitado y estoy expuesto al error. Entonces, operar es importante, pete shakuain, porque ya esa cuando ñande ya yurueta veía ya esta se perdona mina ya. Y el otro que tiene un corazón y sabe, dice sí, él es limitado, puede equivocarse, y entonces por eso queremos ayudarnos para salir adelante. Sí será allí, sí se yo que ya lleva. Ya aguantaba todo un día y cuando ponerla y tú, pero lo importante es que reconocimos que había sido, tenemos que salir juntos de nuestro error. Y también aquí tiene que haber ese arrepentimiento, ¿verdad? Para que yo pueda perdonar, tengo que mostrar, porque arrepentimiento es esencial y fundamental para que Dios pueda obrar. Esto es necesario para recibir el perdón, porque si no, no puede haber perdón. El teshakuá, ¿verdad? Y la fe, queridos amigos, porque sabemos que en el contexto de la fe estamos hablando de un servicio y estamos hablando sobre todo de una obediencia. ¿Obediencia a quién?
a los preceptos, a los mandamientos del Señor, de esforzarnos en vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Y por último, como enseñanza, ¿verdad? Como palabra clave, es que somos siervos inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer. Pidamos al Señor esta gracia, que podamos hacer, ¿verdad?, lo que el Señor nos pide, así como nos dice hoy el Evangelio de San Lucas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Bartolo Longo, inmerso en su angustia, le pedía a Dios que sacudiera su corazón, lo redimiera de sus culpas y le mostrara el camino a seguir. De pronto, desde el altozano en el que meditaba, vio pasar un escaso cortejo fúnebre que avanzaba en silencio hacia un lugar cercano, que no tenía cara ni lustre de cementerio, pero que evidentemente servía para dejar los cadáveres abandonados a la buena de Dios. Y su perplejidad fue mayor al percatarse de que al muerto lo depositaron en una fosa recién abierta, a la que cubrieron de tierra, y sin que mediara oración alguna, los presentes dieron media vuelta y se dispersaron con indiferencia. Absorto en la dolorosa escena que acababa de presenciar, se preguntaba sobre el abandono al que estaban sometidas esas almas, que ni siquiera en la hora de la muerte merecían una plegaria. Y de pronto escuchó una voz que le decía: si quieres salvarte y salvar a este pueblo, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de María. Sin saber cómo, pero decidido a hacerlo, emprendió la cruzada de su vida. Bartolo Longo, nacido el 10 de febrero de 1841 en Latiano, Italia, procedente de una familia burguesa que poseía una mediana fortuna, fue educado con esmero, pues a los 6 años su padre, el médico Bartolomé Longo, lo internó en un colegio de los Padres Escolapios, en el que terminó su bachillerato. Luego fue enviado a Nápoles, en donde se graduó con honores como abogado a los 23 años y comenzó a ejercer su profesión con notable éxito, lo que le permitió codearse con la alta sociedad de la ciudad y acceder a un cerrado círculo espiritista. Una vez adentro, se convirtió en un defensor acérrimo de esas doctrinas y férreo opositor de la Iglesia Católica, a la que atacó inmisericordiamente, pero con el correr del tiempo su salud comenzó a menguar y a la par se fue desencantando del espiritismo. Así, enfermo de cuerpo y alma, le pidió ayuda a su amigo el padre dominico Alberto Radente, quien lo rescató de su oscuridad espiritual, y entonces adoptó un estilo de vida austero, se dedicó a la oración y quiso retirarse a un lugar apartado,
ocasión que le brindó Mariana de Fusco, una viuda rica, que lo contrató como asesor jurídico y administrador de sus propiedades en la cercana Pompeya, la mítica ciudad romana destruida por una poderosa erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Un lugar solitario, cuyos habitantes vivían desperdigados por la región sin Dios ni ley. En vista de que los lugareños estaban alejados de Dios, el beato Bartolo Longo se dedicó a enseñarles a rezar el rosario en familia. Al poco tiempo, con la bendición del obispo de Nola, quien además le cedió un amplio terreno, y con el patrocinio de su patrona Mariana de Fusco, que luego se convirtió en su esposa, logró levantar en principio una ermita que estaba presidida por una imagen de la Virgen, que aunque raída y desvaída, era venerada con devoción, y en el lugar comenzaron a obrarse milagros que atrajeron peregrinos de la región y luego de toda Italia, por lo que decidió levantar la iglesia de la Virgen del Rosario de Pompeya, que fue inaugurada el 6 de mayo de 1891. Y en ese entonces, alrededor del templo ya se estaba extendiendo la nueva Pompeya, poblado para el que el beato Bartolo Longo habilitó vías, acueducto, alcantarillado, construyó viviendas para los trabajadores, hospital, llevó el telégrafo, abrió una escuela para acoger a los hijos de los presos, que en esa época eran discriminados y abandonados, un hospicio para niñas huérfanas y abandonadas, para formar, atender y educar a estos niños y niñas. El beato Bartolo Longo fundó la congregación de las Hermanas Dominicas del Santo Rosario de Pompeya, montó una litografía en la que editaba su propio periódico llamado El Rosario de la Nueva Pompeya, que aún se publica. Escribió varias obras marianas, entre las cuales Los 15 sábados del Santo Rosario, que hoy cuenta con más de 50 ediciones en 10 idiomas. Pobre, porque todo lo regaló, el beato Bartolo Longo vivía en oración, penitencia, ayuno, y esta extrema austeridad acabó con su vida el 5 de octubre de 1926 en Pompeya. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en 1980, y por eso hoy, 5 de octubre, el día de su festividad, pidámosle al beato Bartolo Longo que fortalezca en todas las familias el rezo del Santo Rosario. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical, como todos los domingos, 27º domingo, imagina, lleva de los 34 domingos. Aquí tenemos este momento de nuestra reflexión sobre algunas palabras claves. Aquí nos habla mucho por una parte del perdón. Es el primer elemento y tema central siempre en la Biblia, el perdón. Pero el perdón que viene a través de la misericordia. El mísero quiere decir el pobre, el cor cordis, corazón para con el pobre, con ese que sabemos muy bien que se puede equivocar y por eso nosotros somos capaces de perdonar. Pero decíamos, queridos amigos, que para que exista el perdón, nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque en dela yo abela añemo autosuficiente, añemo prepotente, gente hoy la pala, se yapoa, shenda ya y se pea que amoa. Entonces, upea ñandembo yeguaru, entero vete a ñandembo yeguaru, vea. Añandembo puaroa, vea, porque enseguida ya shakua lleva peñandera pisha. La no ya posee ningún cambio, o pitasente bebé. El cambio solamente existe en la medida en que nosotros reconocemos de que nos hemos equivocado,
de que no hemos hecho lo suficiente, queridos amigos. Entonces por eso el Evangelio mismo nos decía, al final de todo hay que decir, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Upendeñan de yara reyerureba cueorebe, ore llevar oñepi amaitearo ya pojina pendere yerure haishare. Y entonces ahora podemos decir, Señor, no somos más que siervos inútiles en tus manos. Como definición de significado, el perdón, queridos amigos, que es lo primero para que pongamos las bases, ¿verdad?, dentro de toda esta temática que estamos hablando y que aparece en toda la Biblia, es la liberación de la culpa y es la liberación del resentimiento. Primero, vea la perdónina. Liberación de culpa, porque algunos ven ya liberáis de su propia culpa. Entonces siempre se está culpando. Sin embargo, el perdón implica esa liberación de la culpa, esa liberación del resentimiento hacia alguien que nos ha ofendido. Pero por que vea, liberación de todo resentimiento, liberación de todo odio hacia esa persona. ¿Por qué? Y porque nosotros decimos sí, somos limitados, podemos equivocarnos. Y ante ave ya esa pe ya esa mamina va esa pe la inmonda llevan de mamina va esa la ya pu mamina va evalo ya poina veña de nestawi mamina va evalo ya poina pe y ministerio mamina va ella va ina lleva hoy pe joven mamina va ella va oinia en ese vicio mamina va ella va huerajaina iñate dejando ya puelo ya poana etcétera. Cada uno, queridos amigos, tiene que ponerse el saco. Y el saco le va bien de acuerdo a cómo nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Que cada uno se ponga el saco ahí, ¿verdad? Y cada uno va a ver si este saco le va bien o si realmente añade toloaína, ¿verdad? Bueno, esta es la primera parte, pero hay que liberarse de toda culpa, ¿verdad? Y resentimiento, eso es perdón. Y sobre todo, renunciando a toda venganza. Queridos amigos, nosotros normalmente, en lugar de ser agradecidos, yahuapuya calculaña mañaya esa, y decir, gracias querido hermano, gracias pueblo mío, gracias hermano mío, gracias mamá, gracias papá, gracias paí, porque de esa peaina, de shembo ejina, shaina, endujina lleva, a coangañe punuaña, mindu penderea, allí esa cosa, pues aquí hay muchas cosas que no hice tan bien. Bueno, ante ese, el famoso Texacuá, examen de conciencia, aquí viene el dolor de los pecados. Opeaco dice entonces, queridos amigos, que renunciamos a toda venganza. Renunciamos. Da eku oye jagüere shela ya pobaiha, shemagatu con angalañe pues no ataca. De uigo vean, de uigo aman, de copean, de con hambre. Sarambilla ya posee veñandera pisaba ya, ¿por qué? Y porque metió ya ella el dedo en la llaga. A veces ante oído. Ñandego, en lugar que ñande agradecido, la ome ñande pe oportunidad, por no que la ñaíjina pe va posipo hueve. En vez de que ya poina omi angaipa y bahía lleva. Ayudarnos a salir del pecado. Es esto, queridos amigos. Tenemos que ser por eso agradecidos. Tenemos que decir al Señor, gracias Señor, porque hoy me estás ayudando para que yo también pueda ser agradecido y pueda salir de esta circunstancia negativa. Y entonces, la enseñanza aquí viene directamente, la enseñanza del Padre Nuestro en la oración, en que Jesús es enseñado, Jesús enseña también después, posteriormente, que el perdón es fundamental para la vida. El perdón es fundamental para la vida. Si nosotros no sabemos perdonar, queridos amigos, no vamos a poder convivir entre nosotros. Porque el perdón, antes que nada, perdón es un don, es un regalo que está por encima de nuestra propia fuerza. La perdón, la pesa. Eso tenemos que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Y en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir perdón, primero a Dios, porque no estamos cumpliendo con cabalidad lo que Él nos pide, lo que nos pide el Maestro. Y luego también saber perdonar, queridos amigos, a los demás. Yo sé que la otra persona tiene que arrepentirse, tiene que devolver lo que robó, tiene que hacer bien las cosas, eso sabemos. Eso ya es parte de una confesión, ¿verdad? Pero si nosotros decimos que pedimos perdón,
que nos damos cuenta de esa realidad, entonces quiere decir que nosotros, queridos amigos, nos estamos esforzando por ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Una vez hubo de países, oye, lleva países perdonamina, etc. Porque está se monda que esto, que aquello, está poco la plata ajena, que no es mía, que es del pueblo, bla, bla, bla. Se perdonamina. Antes de la oye, se perdonamina. Pero ustedes saben que dentro de la confesión y de pedir perdón, esto de reconocer y saber quiénes somos, hay 5 pasos, querido hermano. Examen de conciencia. Amonda, bueno, muy bien. Segundo, arrepentimiento. Upea dice entonces, se hallé esa cua, ya po baijahue, hañan de yaranda ya po moabeima. Hallé esa cua. Gracias, Señor, porque me doy cuenta. No quiero seguir viviendo de esa manera porque soy cristiano, digo que soy cristiano. Ahí viene y habla con el sacerdote, que representa a la comunidad y ante la comunidad está diciendo, che, entonces septiembre, está hace poco, pues está mondado, coño, esa es la oportunidad, en vez de que haya por peipona, allá por la ahí. Entonces esa es la confesión, cuarto, cuando país no bebe la de confesión, UPBU, entonces el pecado o mejor dicho, el propósito ante el pecado de enmendar tu pecado. Enmienda, dice vea. Hamba dice vea, devolver algo, pender, mondar. Y el quinto justamente dice, cumplir con esa penitencia de enmendar. Porque si no, pues es muy fácil. Ya en de país llega a mondar $2 millones. Se perdona, mina. Listo, mi hijo. Dios te bendiga, te jodo. Ñande perdona, mañana ne perdona, vete. Jarejo, que talan de 2 millones. Ire. Jarejo, sí, ñande ya se perdona. País algo se perdona. Cuarto punto, ni que enderezar ahí. Tenés que devolver. Yo no sé si nosotros no sabemos esas cosas, querido hermano. Está hablando de cuál se vea. Mala y catequista. Tena mala un poco de tena me con daña gente intibu y ahí porque mi sabe un con la paicuera. Y ya vi con ambas con ayer. Pero así ya vean, vean de claro, vean en nuestra catequesis. La catequesis y la confesión es esa, queridos amigos. Haupea a verla y ya recibí el perdón. Esta es la teología del perdón divino. Dios te perdona en la medida en que nosotros justamente nos arrepentimos, volvemos hacia Dios, porque hemos reflexionado lo negativo que hicimos, nos comprometemos ahí que vamos a enmendar. Y entonces ahí nos ponemos las pilas y tenemos que enmendar de una o de otra manera. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. Y parece que nosotros, por eso es lo que no nos queremos confesar, ¿verdad? Y entonces preferimos nomás seguir ahí con todo lo que hemos robado y ahí entonces nosotros tranquilitos y seguimos con lo mismo. Y ahora, queridos amigos, desde aquí, viene el perdón que se llama perdón interpersonal. Va a irse la perdón interpersonal. En la comunidad, si vos le robaste al pueblo, si vos le robaste, ya eso vea una ruta, a un puente de Yapana, doble de Yapana, que es apetito de Yapana, otro de Ubaitende. Entonces, ¿a quién le perjudica? Le perjudica al pueblo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el perdón interpersonal? El pueblo no te perdona eso porque eres Yapola y ahí, ¿verdad? Ahora, el perdón interpersonal quiere decir que en la medida en que Dios te perdona a vos, pero porque vos cumpliste y enmendaste tu pecado, ciertamente que después nosotros, como cristianos y como comunidad, ya llevo beteta, ya está así. Realmente este hombre se arrepintió, devolvió, hizo lo que no estaba haciendo, ¿verdad? Devolvió lo que no le pertenecía. Y muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo yo le puedo pedir en mi casa perdón, ¿verdad? Hice algo malo y destruí mi familia. ¿Cómo puedo hacer? Y primero, no, es que me voy nomás y sí, señor, se perdona a mí, porque se pea mola a esa familia, se lo apupe, que esto, aquello. Sí, muy bien. Propósito de enmienda. Todo lo contrario. Vete y no peques más, de ya siempre. Vete y no peques más, opea y se te oye, vendero gapupe. Eñe punu eyapo, pe dere yapo iba cuejina, curija con areyapota. Se caú por mal veces roba, va lleva. Entonces yo con el seco se caú que esto que yo. Bueno, propósito de enmienda. Hasta enmienda. Pe iba ahí allá pues para esa familia, angüe potipa, porque se caú, porque pea. No, hombre, desastre allá poco ir a esa familia. Propósito de enmienda. Con ajá, aña arrepentiré, ajá.
Añe, pues no vete y te coge, vete entonces y comienza tu vida nueva y no peques más. Y ahí entonces al enmendar, tu misma familia, familia, pata, papá te perdonamos, mamá te perdonamos, mi hijo te perdonamos porque saliste de la droga, te queremos, porque vos estás enmendando lo que por tu limitación, por A o por B motivo, ahora no vamos a entrar, queridos hermanos, en la casuística, va a la ya y que a la ya ave becado, va a llevar. Porque está, va a cada uno con yarecola de problemas, yarecola de pecado, cada uno yareco. Anila entonces la ñañemo santito guaujina, anda ya acepta se pero el primer elemento examen de conciencia. Ya mañana ya esa ya eva iba ahí a la ya poa, así cuá pona porque entero este ya esa cuá eva la no y pona ya. Por eso aquí el perdón interpersonal. Yo papá te perdono, yo mamá te perdono, yo mi hijo te perdono, yo paí te perdono, yo mi esposa te perdono, yo mi esposo te perdono, yo mi ministro te perdono, yo mi presidente te perdono, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque reyesa cuá, redevolve, lleva, ya poco acue, etcétera, etcétera. Cuánto sobre Ibero Villa Yujú o lo que sea, Ibero Viña de Cajón, pero en algún lugar, etcétera. Todas esas cosas, queridos hermanos, son muy importantes que entendamos. Pienso que en un momento tendríamos que hablar, ¿verdad?, sobre el tema, ese cuarto punto de la confesión, que es el enmendar el pecado. Un compromiso serio donde nosotros tenemos que decir, sí, Señor, después de que tú me hayas perdonado, después de que tú me hayas dado la fuerza y el espíritu para retomar y recomenzar mi vida, entonces yo enmiendo. Y el quinto, ¿qué era? El quinto era justamente cumplir con ese propósito de enmienda. Cumplir, es decir, hacerlo. No es promesa simplemente, sino que es realización. Ñande ricoitea, queridos hermanos, como sociedad, ñande ricoitea como cristianos auténticos, lleva. La yeyapono con ambas, así cada uno de nosotros, en nuestra parroquia, en nuestros grupos, en nuestra familia, en nuestra vida personal, nos proponemos ante el Señor y decimos, Señor, este es mi propósito de enmienda, quiero enmendar. Los beneficios y consecuencias, queridos hermanos, son pero maravillosos. En primer lugar, uno luego ya tiene esa liberación emocional. Y Gustomingo la dejó añe confesar, oye, vayan de ya se perdona, porque en el perdón que uno recibe del sacerdote, no es que el país le perdona, es Dios que le perdona, pero el sacerdote está representando a la comunidad. Es decir, es la comunidad, esa relación interpersonal con la que vos te comprometés y decís, mira, este fue mi error, reconozco y ahora entonces quiero enmendar lo que yo hice mal. Bueno, entonces hay una liberación emocional. Ustedes no saben, queridos hermanos, esa liberación que uno siente, ¿verdad? Y que uno vive. Por otra parte también, queridos amigos, es la restauración de las relaciones. Ahí entonces en la sociedad nosotros nos encontramos, pero felices, contentos. ¿Por qué? Porque hay una restauración en nuestras relaciones de sociedad. Y entonces hay desafíos ciertamente, porque hay dificultad para perdonar. Nos cuesta. Cuando metemos el dedo en la llaga, en lugar de aceptar, ñantegatula ya ofende se abe otro endeuico, peantico con de pecado. Nadie te dijo, yo no soy pecador, nadie. En todo caso, si añe, bueno, haya por ese examen de conciencia, lleva añe, bueno, hay enmenda, mil ese pecado fuera, pero todos, ¿entiendes? Entonces, por eso lo que se denuncia es el pecado. No, al pecador no se le condena, sino que al pecado, lo que se está haciendo de mal, para que podamos enmendarlo. Queridos amigos, qué lindo que es esto. Ojalá que este domingo 27º sea para nosotros una enseñanza, pero tan profunda, ¿verdad? Que el Señor nos haga llegar al corazón. Entonces ya enmenda, ñande rico y te ave, ñande yara en donde. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube.
Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.